Estamos de vuelta con ustedes, son las 10:09 y como el tema electoral va a seguir permeando todos estos meses, toda la actualidad informativa, pues nosotros seguimos hablando con los candidatos, ya formalmente candidatos. Y una de las sorpresas de esos 4 días de postulaciones fue la postulación de Enrique Márquez, que nos acompaña hoy. Enrique Márquez es ingeniero, entiendo que es especialista en el sector eléctrico, ¿no? Yo soy ingeniero electricista y gracias por la invitación, Esther. Soy ingeniero electricista con maestría en telecomunicaciones y sistemas de información. Por cierto que yo recuerdo que hay un cuento por ahí, un intento frustrado y yo lamento mucho, yo creo que es uno de los tantos ejemplos de lo que esa polarización y esa falta de acuerdos respecto a los intereses nacionales ha provocado en estos años, que fue su participación en la elaboración de un proyecto para atender ciertas áreas prioritarias en el sector eléctrico que se iba a financiar con recursos de la CAF. Y al final no llegó a nada. Ahí está el proyecto, ahí están las evaluaciones. Entiendo, yo tuve la oportunidad de ver un poco el trabajo que se hizo allí con gente de Corpoelec, un trabajo muy serio, muy meticuloso, donde se enfocaba la atención en las áreas más importantes para resolver los problemas de los estados que más sufren con el tema eléctrico: el Zulia, Nueva Esparta, Táchira. No, y lo más interesante de eso que tú recuerdas hoy es que fue hecho en un trabajo conjunto de gobierno y oposición. Bueno, pero es que por eso digo, es uno de los muestras de que sí se pueden hacer, de que es posible sentarse en una mesa, poner los intereses comunes en primera instancia y alcanzar acuerdos en esas áreas, pero al final esa polarización absurda, yo creo que frustró un intento importante de mejorar las condiciones de vida de la población. Pero bueno, hablemos de su candidatura presidencial, porque esta sorpresa que nos dio, justamente regresando a lo que fue su casa unos cuantos meses, porque usted acaba de dejar la rectoría en el CNE. Sí, de hecho estuve en el CNE, como tú te recordarás, y alguien que nos escucha se recordará también. Estuve en el CNE un par de años y salí fruto de la designación de un nuevo CNE, salí en paz, salí con la alegría de haber cumplido una etapa en la cual se logró algo fundamental: abatir la abstención. Hoy en día nadie habla de abstención, a mí me parece es un logro increíble y yo me siento satisfecho que mi participación en el CNE haya logrado eso. Casi inmediatamente el partido Centrados en la Gente, que es un partido joven, moderno, un partido de cuadros, me pidió que analizara la posibilidad de aceptar la candidatura presidencial. Vinimos trabajando en algunas ideas, en algunos proyectos, y bueno, y el CNE eliminó la tarjeta en algún momento del recorrido. Las autoridades de ese partido insistieron y a última hora le dieron el aval para la postulación. Y entonces pues se concretó algo que veníamos trabajando, que no es improvisado, pero sí estuvo cargado de sorpresa porque el CNE nos respondió tarde. Aquí estamos con una candidatura de oposición, netamente de oposición, no de la oposición polarizante, sino de una oposición que pretende ser de un liderazgo responsable con el país. Yo señalo con énfasis que quien paga la factura de esa polarización y ese conflicto permanente es el pueblo venezolano, y lo paga de diversas maneras. Por eso ponía el ejemplo al principio de ese proyecto que se hizo con la CAF, en lo que usted participó como ingeniero y como político en la elaboración de ese proyecto, porque la verdad es que fue muy frustrante para quienes estuvimos cerca de todo ese proceso, que fue sentarse en la misma mesa, evaluar cuáles eran las prioridades, definir qué era lo que se iba a adquirir, cómo se iban a gastar los recursos que se estaban pidiendo para la CAF, que hubo ya incluso acuerdos con la CAF respecto a las condiciones en las que se iban a manejar esos recursos, y que al final no se pudiera dar porque hubo una parte, la Asamblea Nacional del 2015, hay que decirlo, que dijo no. Sí, es la verdad, fue la oposición la que se opuso, lo debo decir con responsabilidad y con algo de sonrojo,
porque yo soy parte de la oposición. Pero teníamos lo más importante, teníamos la plata y la dejamos perder. Así es la verdad, por la polarización. Por eso digo que mi candidatura, y espero que mi presidencia de la República, es una candidatura y una presidencia para acabar con el conflicto. Porque en conflicto no vamos a lograr absolutamente nada. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo con que en la distribución de responsabilidades por el Estado del país, yo le asigno una responsabilidad mayoritaria al gobierno y sobre todo en la generación del conflicto. Y en este sentido, acabar con el conflicto significa cambiar un poco los códigos en cuanto a esto. Yo no pretendo destruir al chavismo. Yo pretendo derrotarlo electoralmente, que el chavismo pase a oposición y con esto pues construyamos un país juntos. Aquí hace falta todo el mundo. No es verdad que uno pueda llegar aquí a este micrófono y decir que va a arreglar el país de un solo golpe y uno solo. No, aquí no necesitamos todo. Incluso, imagínate tú, que yo creo que va a ocurrir así, tengo fe en Dios y en el pueblo venezolano, de que el 28 de julio yo soy electo presidente de la República. Voy a tener que lidiar por un largo tiempo con una Asamblea Nacional en contra. Voy a tener que lidiar largo tiempo con un poder que existe. Y eso significa tolerancia, significa entendimiento, pero por supuesto... Y comenzar por el reconocimiento. Sí, ¿no? colocando los intereses de la gente primero. Porque ¿qué es lo que ocurre? En esta polarización, un bando se ha pretendido quedar en el poder a como sea, y el otro ha intentado utilizar todos los métodos por desalojarlo como sea. Yo planteo que allí, ¿quién consideró a la gente? ¿Quién consideró al pueblo? Pues yo planteo una candidatura que coloque eso por delante y que haga lo que se tenga que hacer por generar empleo, por generar un salario digno de ese empleo, por resolver los problemas de servicios públicos, por fortalecer nuestra moneda. Es decir, porque el pueblo tenga, y lo voy a decir con sinceridad, las mismas oportunidades que un hombre como Enrique Márquez tuvo. Enrique, en la oposición ha habido un discurso en los últimos años que ha cambiado sustantivamente. El hecho de que hoy muchos de los que hasta en 2018 desconocieron la elección presidencial que ocurrió, fue gente a votar, se eligió un candidato, participaron otros candidatos, pero se desconoció ese proceso. Y hoy ese mismo, llamen a votar, tengan candidatos, me parece un cambio sustantivo. Pero también se ha manejado un discurso de que hay que unificar, de que solo con un candidato se puede derrotar al gobierno de Nicolás Maduro, que además hoy ya es candidato nuevamente a la reelección. Y eso no ocurrió. O sea, esperamos en esa, había una expectativa de que esos 4 días de la postulación quizás hubiera humo blanco, ya que no lo hubo antes, pero tampoco lo hubo. Y sin embargo hay algunos que no pierden la esperanza de que en estos días que se pueden hacer, y bueno, usted lo sabe mejor que yo, fue el rector del CNE, que se pueden hacer sustituciones, alianzas, etcétera, pues pueda haber una unificación bajo una sola figura de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro. Sí, es cierto que la psiquis del pueblo venezolano ahorita es una licuadora, porque se están viendo cosas muy feas. Por lo menos yo no estoy de acuerdo con las inhabilitaciones, ni con la supresión de partidos políticos, ni con las persecuciones y encarcelamientos por hacer política. Por supuesto que no estoy de acuerdo, me parece una barbarie y creo que eso hay que acabarlo y yo estoy comprometido a acabarlo. Ese camino es un camino minado, es casi un vía crucis. ¿Y quién lo sufre? El pueblo en su mente dice, caramba, ¿cuál es la solución? Si inhabilitan aquí al candidato que me gustaba o a la candidata que me gustara, ¿ahora qué hago? No hay unidad en la oposición. Es verdad, hay muchos problemas entre nosotros. Pero yo reivindico una condición que es el caldo de cultivo o el sustrato de todo esto. Yo percibo que el pueblo ya tomó una decisión de cambiar su destino.
Es decir, no le conviene al pueblo que continúe el gobierno de Nicolás Maduro, y no le conviene porque Nicolás Maduro ha demostrado que no puede ofrecer felicidad ni bienestar al pueblo, no le conviene eso y va a buscar una salida. Esa salida ha tenido diferentes rostros, pero no se trata de un rostro ni de un personaje, se trata de una política. Estoy convencido que en lo personal yo puedo encarnar esa posibilidad frente al pueblo. Bueno, yo le iba a preguntar por qué la gente elegiría a Enrique Márquez en vez de alguno de los otros 11 candidatos que bueno, la campaña apenas comienza. Una campaña muy corta. Es cierto, yo soy un candidato que todavía le falta que mucha gente lo conozca. Eso puede ser malo o puede ser bueno. Bueno, como no me he presentado, me presento como soy. Pretendo hacer una campaña cargada de sinceridad. Pretendo hacer una campaña para que la gente me conozca como soy y buscando, por supuesto, que ese pueblo que ha apoyado los cambios escoja mi opción para apoyarme y poder generar esos cambios. No soy un conformista. Yo creo que este pueblo se merece más. Creo que este pueblo no puede continuar. Bueno, y no soy yo. Tú vas a cualquier sitio, vas ahorita al mercado de Chacao, que está cerca de aquí, y le preguntas a la gente, mire, ¿ustedes quieren que esto siga igual? Te va a decir, no, yo quiero que cambie. Yo quiero un cambio en mi vida personal, quiero que mis hijos vuelvan, que haya empleo en Venezuela, empleo de calidad, que podamos vivir juntos de nuevo, que podamos tener una tranquilidad en nuestra vida, un país normal, por amor de Dios. Bueno, yo creo que eso es posible. Yo lo considero factible, pero entre otras cosas, yo creo que hay que tener la actitud correcta. ¿Cuál es mi actitud frente a la solución de los problemas? Que yo no me las sé todas. Yo voy a buscar a los mejores profesionales en cada área. Yo soy ingeniero en electricidad, pero hay gente que tiene más experiencia que yo en eso. Yo voy a colocar ahí a la gente, no porque me apoye, no porque lo sepa resolver el problema. Ahora, Enrique Márquez está dispuesto a declinar su candidatura en algún momento de aquí al 28 de julio en función de lograr una negociación, una candidatura que tenga mayor respaldo. ¿Está dispuesto a evaluar esos factores? Yo no creo en cosas absolutas. Yo creo que lo único constante en la vida es el cambio. Y sí creo que si tenemos que acomodarnos para buscar mejores opciones, tenemos que hacerlo. Porque no me considero ni predestinado, no soy personalista, no soy mesianista, soy sencillamente un político que ha atravesado su vida en Venezuela. O sea, que usted no cree en eso hasta el final. No, yo no creo en eso. Yo creo que aquí todos tenemos que reflexionar. Y tenemos que reflexionar para construir el país que queremos. Y repito, si alguien a usted le llega y le dice, yo te voy a solucionar tus problemas, usted desconfíe. Porque los problemas no se solucionan así. Los problemas del país se solucionan entre todos, trabajando todos. Y debo decir, en honor a la verdad, que los problemas del país son demasiado grandes. Pues sí, ya los que vivimos aquí sabemos de qué se trata. Pero súmenle a eso el hecho de una migración tan grande que tenemos, una escasez de recursos humanos importante, pero a la vez un endeudamiento de casi 200 mil millones de dólares. Es decir, tenemos la casa destruida, tenemos la casa sin pintar, sin piso, con un poco de telaraña por todos lados, y además la debemos. Bueno. Tenemos la casa hipotecada. Imagínese usted lo que significa. Eso significa que tenemos que escoger a alguien como presidente, cargo para el cual yo me estoy ofreciendo, porque considero que tengo esa posibilidad. Tenemos que escoger a alguien que arme un equipo, y no un equipo porque seleccionado porque se ponga una franela de un color o de otro. Yo estoy en contra de eso. Es seleccionado por aquel que puede ayudar a resolver el problema, es decir, una unidad nacional alrededor de los grandes intereses de la República. Eso es lo que propongo, eso es lo que voy a recorrer el país impulsando, diciéndole al pan pan y al vino vino, y buscando que la gente me conozca para que me dé la oportunidad de dirigir los destinos de este país y llevarlo a un mejor derrotero, no para quedarme enchufado ahí, no para eternizarme en el poder, sino para permitirle alternabilidad
a Venezuela, para permitir la posibilidad de que haya alternabilidad. Aprovecho finalmente para decir que si soy presidente voy contra la reelección indefinida. Bueno, estamos conversando con Enrique Márquez, candidato presidencial por el partido político Centrados. Yo quisiera un comentario, nos quedan unos minutos todavía, sobre el tema de la industria petrolera. Usted ha trabajado allí en la industria petrolera, además en el Zulia, que bueno, ha sido, digamos, la fuente mayor de recursos en los más de 100 años de actividad petrolera que tenemos en el país. Y yo lo escuché por allí en una entrevista, hacer algún comentario sobre su visión de lo que debe ser el petróleo para nosotros en los próximos años. Sí. Quisiera su comentario al respecto. Tú puedes ver el petróleo como un generador de dinero para el Estado o como un factor de desarrollo para la familia venezolana y para la sociedad. Ese es un viejo debate. Sí. Ese debate tiene más de 50 años. Bueno, yo me planteo en la segunda posición. El dinero del petróleo ha sobrado en Venezuela. Nada más a principios del siglo tuvimos $120 el barril. Y ese dinero se botó y se robó. No alcanzó porque se lo robaron y lo botaron, porque era bastante plata. Y sin embargo, no hubo una correspondencia en el crecimiento de la producción. ¿Qué pasó? Que la industria se fue apagando. Hoy producimos 700.000 barriles cuando a principios del siglo estábamos en 3 millones de barriles. ¿Cuál es el resultado? Depresión económica para la sociedad venezolana. Hay una cuenta por allí, Esther, que los especialistas aportan, que al mercado del empleo, por cada barril que se produce un empleo directo o indirecto. ¿Cuál es mi plan? Llevar esa producción rapidito, lo más rapidito que se pueda, dentro de las limitaciones técnicas y logísticas, a 3 millones de barriles y generar 3 millones de empleos. Eso tiene una importante limitación de la cual también me gustaría que hiciera referencia. Es el tema de las medidas coercitivas unilaterales que tenemos en contra de Venezuela. Yo no sé, creo que es ingenuo pensar que porque simplemente gane un opositor las elecciones presidenciales de Venezuela, esa política se va a acabar de inmediato. O sea, yo creo que no hay una varita mágica que diga el 29 de julio se acabaron las 930 medidas unilaterales contra el país, y buena parte de esas están contra PDVSA, le impiden comprar repuestos, insumos, cumplir contratos de mantenimiento que tenían empresas extranjeras con PDVSA, etcétera. Bueno, yo no voy a esperar a ser presidente para decir lo que pienso en la materia. Yo exijo la eliminación de esa medida y voy a luchar porque Venezuela tenga soberanía y se le respete. Y esas medidas que afectan la producción de petróleo tienen que ser eliminadas, y uno mi voz a quien tenga que unirla para luchar internacionalmente por eso. Por supuesto que eso es un obstáculo. Pero yo no me voy a quedar en ese obstáculo, porque hay ejemplos como el de Irak o el de Irán, que a pesar de estar bloqueados con medidas sancionatorias, ellos lograron aumentar su producción. ¿Cuál fue la diferencia? Confiaron en su capital humano y su capital nacional. Yo pretendo, por supuesto, atraer inversiones internacionales, pero en Venezuela hay suficiente experiencia en petróleo como para que se generen empresas nacionales que puedan apostar a la producción de petróleo en masa, grande, en cantidad. ¿Para qué? Bueno, eso le va a generar plata al Estado, claro que sí, y con eso el Estado atenderá la salud, la educación, la seguridad social, la asistencia social a los más pobres, claro que sí, eso hay que hacerlo, pero va a generar algo que no tiene sustituto para la familia venezolana: el empleo de calidad, no solamente en petróleo, en otras cosas, en acero, en aluminio, en turismo, en energía, claro. Pero el empleo, ¿quién lo genera, el empleo de calidad? El sector privado de la economía. Y durante mucho tiempo se cometió un gravísimo error, que fue desplazar al sector privado de donde no debía ser desplazado, que era el del sistema productivo. Yo he visto que el presidente Maduro ha ido girando. Y si usted me permite el comentario, el sector privado también creo que cometió un error, y fue inmiscuirse en la política de manera directa con unas opciones. No es un secreto para nadie, por ejemplo, que en el 2002 hubo un golpe de Estado contra Hugo Chávez
Y quien pretendió sustituir a Hugo Chávez era el presidente de Fede Cámara en ese momento. Yo no tengo inconveniente en coincidir contigo en esa materia, pero el remedio a perseguir al sector privado, el remedio no fue perseguir al sector privado porque acabaste con la economía y entonces el pueblo paga la factura. Yo estoy de acuerdo con que el sector privado no se debe inmiscuir en eso. Y estuve en contra de ese golpe y de cualquier golpe que se intente dar en Venezuela. Y estoy en contra de las sanciones. Y soy nacionalista. Yo defiendo esta tierra. Aquí están los huesos de mi padre y de mi madre. Y yo voy a defender esta tierra de cualquier planta extranjera que pretenda llegar hasta aquí. Pero también defiendo al sector privado. Y yo creo que uno de los principales errores que se han cometido acá fue en función de mantenerse en el poder o de ponerle el pie en el cuello al sector privado, es acabar con la economía. Yo creo en el sector privado, pero no en el sector privado ese gigante de grandes corporaciones, los cuales son muy importantes. Yo creo en el esfuerzo de la gente en el día a día, en la construcción de empresas, en la construcción de iniciativas. Por ejemplo, te sorprendería saber que Venezuela tiene 3 o 4 empresas que están preparadas para asumir campos petroleros en cualquier parte del mundo y no tienen un campo en Venezuela. No se les ha otorgado la posibilidad de producir petróleo. Y entonces son empresas que están preparadas para eso, que son venezolanos, ingenieros capacitados, y no tienen la oportunidad. Yo abriré eso para que el sector privado, ojo, no voy a privatizar PDVSA, eso no hace falta. Lo que hace falta es cambiar el enfoque del negocio petrolero para que el sector privado entre, genere empleo, que un ingeniero pueda ganarse sus dólares tranquilos con un técnico. Porque allá en Maracaibo, yo te digo por mí, yo trabajé en la industria ADECA, siendo de izquierda. Trabajé, me dieron empleo. Pero no solo eso, a mí me cambió la vida. Yo pude comprar un apartamentico, pude comprar un carrito con ese empleo de calidad con todo Maracaibo. Eso es lo que yo quiero para mis muchachos y yo estoy seguro que nos están oyendo y dicen, caramba, ojalá mi muchacho pudiera trabajar en una empresa petrolera o de turismo o de acero o de aluminio. Ese es mi sueño. Le agradezco mucho que nos haya destinado estos minutos. Espero que tengamos oportunidad de volver a conversar en el transcurso de la campaña, porque hay varios temas que seguramente nos va a interesar desarrollar. Les agradezco también a ustedes que nos han acompañado. Era Enrique Márquez, candidato presidencial por el Partido Político Centrado, y así despedimos nuestro programa por el día de hoy. Hemos trabajado para ustedes en la producción Sandra Rodríguez, en los controles Aarón Berrotenán y en la conducción Esther Quiaro, una producción de Unión Radio. Hasta mañana. Análisis de la noticia.